¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Esta noche hablaremos de la actividad turística en nuestro país. El año 2014 fue el mejor en esta materia de turismo en la historia reciente de México. Es un sector económico que florece, que tiene buenos resultados y del cual hablaremos aquí en este programa. Nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, es el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Carlos Manuel Joaquín González. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias, Javier. Y como todas las noches me acompañan Verónica Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Hola, y Javier. Pepe Ureña. Yo soy Javier Oliva y le agradezco la sintonía de nuestro programa y lo invito a ver la nota que hemos preparado para usted sobre el tema del turismo en México. México regresó al top 10 de países con mayor número de visitantes internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. Mientras en 2013 el país recibió a 23 millones de visitantes, en 2014 la cifra se elevó a casi 30 millones. Y cuando el crecimiento de la actividad turística en el mundo fue apenas del 5%, en México el crecimiento fue de más de 20%. México, estoy convencido de que está listo para modernizar y reposicionar su industria turística a nivel global. Es momento de consolidar y aprovechar el capital turístico con el que ya contamos. Con base en una visión estratégica dentro del sector y una política de Estado que rompa inercias, vamos, y esto es lo que estamos buscando, abrir México al mundo y que el mundo esté y venga a México. Recientemente se anunció la creación de la Estrategia Nacional de Turismo Social, que permitirá que más mexicanos puedan viajar y descubrir su propia nación. Conocer México, sentirnos orgullosos de lo que es nuestro gran país, no debe ser privilegio de unos cuantos, sino una oportunidad para todos los mexicanos. Y es que la actual visión del turismo en México es que esta industria, como ninguna otra, permite consolidar una vocación económica en regiones enteras y brindar oportunidades para alcanzar una vida más plena a millones de hombres y mujeres. Se trata de un sector económico con la capacidad de, además de generar riqueza, fungir como un medio para construir entendimiento, comprensión, respeto y tender puentes entre naciones. Muy bien, pues vamos a empezar este programa. Carlos, yo siempre he tenido la impresión de que el sector turístico en México y en el mundo es una convergencia de distintos tipos de actividades. El turismo es un poco de política exterior, el turismo es un poco de política económica, el turismo tiene que ver con el medio ambiente, por supuesto, como acabamos de escuchar en la cápsula, tiene que ver con desarrollo social, ¿no? Y, por ejemplo, de acuerdo con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y con datos de la UNESCO, México es la sexta potencia cultural mundial. Entonces, me parece que México en ese sentido está muy bien posicionado. Los datos que arroja el sector son bastante positivos, pero los retos tampoco son menores, yo creo que son proporcionales. Déjame hacerte una reflexión. Por ejemplo, en el proceso de restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, pienso en el desafío que va a representar el mercado del Caribe cubano para el Caribe mexicano. Por ejemplo, puede ser que no en los años inmediatos, pero pues un país se planea a largo plazo. No sé cómo lo estén viendo en esa perspectiva. Sí, efectivamente el sector turístico es un área absolutamente transversal dentro del gobierno. Prácticamente todas las dependencias del gobierno de la República tienen que ver de alguna manera con el desarrollo del sector. Y el tema cultural, por supuesto, es fundamental. Uno de los productos más importantes turísticos que un país puede ofrecer, y en este caso México, pues es precisamente sus temas de cultura, sus zonas arqueológicas, sus museos, en fin, todo lo que representa el poder atraer. ¿No? Eso es muy, muy importante. Y una de las razones o de las cosas que hemos tratado de llevar a cabo en esta administración precisamente es el poder tener esa relación directa con todas esas dependencias para que el desarrollo entonces pueda darse de manera integral. Y eso es fundamental, ha sido tal vez el tema más importante hacia el desarrollo del sector y por el que tal vez también hemos podido incrementar en mucho el número de turistas llegando a México y la derrama que este genera. ¿Cuál es la razón de que haya crecido el turismo? ¿Es adjudicable a esta administración? Parece que estas son cosas de más largo plazo, que hay otros factores. Hay probablemente esfuerzos internos, probablemente sea un factor exógeno. ¿Qué es? Pues mira, yo
Hay muchas, efectivamente. Yo creo que el tema de la imagen del país hacia el exterior es fundamental. Pero esta sería negativa. Ha mejoró en mucho de la forma en la que se ha dado a conocer en algunos de los países, sobre todo al principio de la administración del presidente Peña Nieto, la imagen que se ha proyectado hacia el país. Perdón, este tema es importante. ¿Quiere decir eso que se puede disociar la imagen de México, país turístico, con la imagen de México, problemas sociales y violencia? En muchos casos sí, porque los destinos turísticos del país tienen en particular una marca, un reconocimiento internacional y quedan tal vez un poco aislados de esta situación, ¿no? O sea, ir a Baja no es ir a México, es ir a Baja. Sí, sobre todo Cancún, Riviera Maya, claro. la propia Ciudad de México, Vallarta, Los Cabos, tienen marcas propias que hacen que se vea de manera diferente. Pero además la imagen era o es de un país que tiene reformas, que cambia, que busca tener mucho más acceso al mundo global, que invita en mucho a poder atraer a más visitantes, y creo que eso ha dado confianza. ¿Cómo se rediseñó la proyección de México? Porque hace justamente 2 años, en el Tianguis Turístico, la nota fue que México salía del top 10, que abandonaba los 10 primeros lugares de afluencia. ¿Cómo se hizo? Sí, mira, nunca ha dejado de crecer desde el punto de vista turístico el país. O sea, a lo largo de los últimos 10, 12 años, siempre ha habido un crecimiento, excepto en el 2009. Hay que decirlo claro, ¿no? El 2009 tuvo una baja importante por muchos aspectos, pero en todos los demás años siempre ha habido un crecimiento. Ese crecimiento había sido siempre de 2%, 3%, hasta 4%, 5% máximo. Después del 2009 hubo algo de reinvención del sector turístico, de buscar mejorar la inversión que se tenía, de poder tener destinos mucho más competitivos, y eso es lo que hemos hecho desde el 2012, buscar que los destinos sean más competitivos. Y cuando hablamos de eso, pues hablamos por supuesto de la inversión privada, hablamos de la promoción, hablamos de la capacitación y la certificación en calidad en cada uno de estos lugares. Y creo que ello es lo que ha permitido que vaya este crecimiento tan importante. Otros países en el mundo habían crecido mucho más que lo que México crecía. Este año, en particular, cuando el turismo creció al 5% a nivel mundial, México crece hasta 20.5%. Y mucho de ello es precisamente esa inversión que ha llegado, sobre todo internacional, hacia el sector turístico, aunque también la inversión nacional ha empezado a crecer de manera importante, y el sector privado en este sector es fundamental. Y esa inversión que llega a través de la confianza, que da esa competitividad en el destino, pues ha permitido precisamente que el crecimiento se vaya dando. Hay muchos aspectos que tendríamos que considerar, también la mejora económica en los Estados Unidos, que sin duda es fundamental para que... Un tirón, ¿no? Pues es más del 50% del turismo que nos visita. La conectividad aérea entre muchos de los estados de los Estados Unidos, sobre todo la costa este de los Estados Unidos, hacia Cancún principalmente, hacia la Ciudad de México. Esto es lo que ha llevado a que mejore la llegada de turismo. Carlos, si me permites, vamos a ir al primer corte de nuestro programa y regresamos. Estamos analizando el tema de la industria turística en México. Volvemos. Muy bien, estamos aquí de vuelta. Nos acompaña hoy el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Carlos Manuel Joaquín. Nuevamente, gracias. Verónica.
Sí, gracias, Carlos. Justamente hablabas de los turistas que vienen de Estados Unidos y que, si bien no son todos los que vienen, pues indudablemente, ¿no? Tenemos, como decías tú, el 50% del flujo turístico que viene de allá. Y el tema de la imagen de México en Estados Unidos es muy importante. Yo estaba revisando la encuesta Gallup, hace precisamente un seguimiento de la imagen del países, entre ellos México, en Estados Unidos, y sobre todo desde el 2009 hasta el 2013, inclusive la imagen era más desfavorable que favorable. Sí se ve un repunte notorio, un 58% ya favorable la percepción de México en Estados Unidos. Sin duda ha sido como que el despegue, ¿no? de estas... De lo que estamos viendo ahora que vuelve a estar en el top 10. Me parece que aquí hay como dos vertientes. Una que podría ser la parte de las reformas que ayudan a que venga inversión extranjera, sin duda, las reformas estructurales, la apertura de México hacia el mundo, pero hay otra parte de la que tú hablabas de este sector turismo siendo un sector transversal, porque si bien las reformas pueden atraer, inversiones, la parte de servicios, de seguridad, de conectividad, de imagen de país, esa es la que nos trae a los turistas, ¿no? Los turistas quizá no van a estar al tanto de las reformas, pero sí van a estar al tanto de qué tan seguros se sintieron en un sitio turístico o en una ciudad o en un pueblo mágico, ¿no? Entonces, me parece que ahí se trabaja entonces en dos frentes, ¿no? Sí. Desde que primero te enteras de México, exacto, que esa es la parte promocional, que bueno, tiene que ir, por supuesto, respaldada por infraestructura, por servicios, por conectividad, hasta cómo adquirir una visa, cómo lograr tener una visa para poder venir al país, de los países que la requieren, cómo adquirir el boleto de avión, cómo lograr la reservación del hotel. Creo que eso es fundamental. Se ha trabajado de manera importante en lo que le llamamos facilitación o agilización del viaje, sí, en el servicio propio que encuentras para todos estos servicios anticipados a la llegada al país. Cuando llegas al país, ¿no? Desde la entrada a los aeropuertos, la migración, aduanas, la salida, el transporte al hotel y los diferentes tours y los productos que puedes encontrar en cada uno de ellos. La oferta que se hace con la competencia mundial que existe hoy a nivel turístico, pues se vuelve fundamental. El producto turístico, la innovación del producto turístico, creo que es uno de los temas más importantes, y si nos ponemos a revisar cada uno de los destinos que México tiene y qué está ofreciendo, entonces vemos muy claro que quien ha tenido la innovación de sus productos, la mejora de estos durante los últimos años, es quien más turismo internacional hoy tiene, ¿no? Entonces vamos a la zona de Quintana Roo, de Riviera Maya, de Cancún, productos como Xcaret, como Explore, como varios que ahí se encuentran, que no solamente se refieren al turismo de sol y playa, sí, sino que incluyen también la parte cultural, la parte de aventura o de naturaleza. El excursionismo, ¿no? Entonces empieza a crecer sobre la competencia del producto que ofrecen otros países. Claro. Fíjate, Carlos, ahora que te escuchaba, recordaba que uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo es precisamente esta referencia que hace el presidente Peña a México como un actor global responsable. Me parece que en ese sentido, pues el turismo tiene una parte fundamental. Los especialistas le llaman soft power o poder suave a esta capacidad que tienen las naciones de proyectar su imagen y por lo tanto ser un actor protagónico en un sentido constructivo del término. Yo pienso, por ejemplo, a nivel continental México es la primera potencia cultural. Sumando los dos sitios culturales de Estados Unidos y Canadá, México todavía queda por encima de ellos, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene nuestro país en ese sentido como poder suave, ¿no? En donde el turismo a mí me parece que es una pieza central, ¿no? La famosísima capacidad de servicio y de atención que tienen, por ejemplo, el sector meseros, recamaristas, sí, que es mundialmente reconocida, ¿no? Así es. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, conforme va avanzando el desarrollo de la humanidad en general, el tiempo de ocio del que disponemos es cada vez mayor. Entonces, la diversificación que hay entre todos los países para competir, estoy pensando en senderismo, en pesca, en todas las actividades que claro, no solo se limitan, y me acuerdo por lo que tú decías del turismo sol y playa, ¿no? México es mucho más que eso, esa es una de las partes, quizá la más conocida, ¿no?
Pero, ¿cómo están visualizando, o una reflexión más que una pregunta, quisiera que compartieras, cómo están visualizando estas transformaciones, no solamente de la geopolítica del continente americano, como te hablaba, cuando entra el nuevo jugador en el Caribe, ¿no? Como puede ser Cuba, ¿no? Es decir, ¿cómo estaríamos visualizando este México como actor global y responsable en ese sentido? Claro, bueno, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Las líneas de producto que el turismo puede ofrecer se vuelven el gran reto, ¿no? Porque efectivamente se ve al país como un destino de sol y playa, líder de eso en la zona, pero con una gran posibilidad de turismo cultural, ¿no? De atracción precisamente a través de los diferentes productos de tipo cultural que el país tiene, y el gran reto también de poder lograr una conectividad interna que te permita seguir promocionando tus marcas reconocidas, pero con el respaldo de otros destinos cercanos que permitan entonces esa mejor oferta que te haga más competitivo para llegar realmente a una competencia mucho más fuerte y mucho más seria desde el nivel internacional. O sea, el pensar en solamente atraer a alguien al destino de playa por el color del mar o porque te da la tranquilidad de la playa, con todo el respaldo que puede darte una zona arqueológica, que puede darte la tradición, la cultura, la historia propia del país a lo largo de todo esto. Justamente, y para reforzar esto que estás señalando, me acabo de acordar en este momento que México fue el primer país del continente americano que fue reconocido con patrimonio cultural intangible, sí, claro, que es su cocina y su música. Recientemente sí, fue reconocido también Perú. Entonces esto nos da una idea del enorme potencial que tiene nuestro país, ¿no? 10 ciudades patrimonio de la humanidad, 180 y tantas zonas arqueológicas abiertas, una diversidad cultural, histórica, indígena, pues de mucha fuerza y peso que podría y debe de ser la forma de atraer al turismo, ¿no? Más de la mitad del turismo en el mundo se mueve por temas culturales. Entonces, bueno, hay que ir a trabajar en eso precisamente. Y la parte de turismo extremo y de ecoturismo, que ahora es, ¿no?, como una prioridad para muchos turistas, y sobre todo turismo joven, ¿no?, de aventura y todo esto, que también tenemos por la diversidad, ¿no?, del país, tenemos muchísimas opciones, ¿no?, que quizás sean las menos explotadas o las que pueden tener un poco más de dificultad. El turismo de naturaleza, sí, que es fundamental, pero tiene el problema actual y en el cual estamos trabajando precisamente de lograr la facilidad del viaje, ¿no? Cómo reservar un hotel en la selva de Chiapas, poder llegar con la tranquilidad de tener una reservación, de poder llegar de manera correcta. Claro. Bueno, ese trabajo de facilitación es el que hace falta, porque la oferta y el atractivo ahí está. México tiene un potencial en eso enorme. Es enorme. Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Chihuahua, tiene un gran potencial desde el punto de vista de naturaleza. Carlos, conste que te avisé que era el tirano del tiempo. Sí. Bueno, vamos a nuestro segundo corte y regresamos. Estamos en nuestro tercer y último segmento de este programa dedicado al análisis de la industria turística. Luis Carlos. Carlos, ¿cuáles son las metas en los próximos años? Bueno, decía que tal vez la más importante, pues seguir creciendo en el número de turistas que nos visitan, en la derrama económica que genera. En este primer tema, ¿cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar en 10 años en número de visitantes? ¿Hay alguna proyección? Mira, cuando iniciábamos la administración, la meta inicial era un crecimiento de alrededor del 25-30% sobre el número total de turistas que hubo durante los últimos 6 años. Así es. Esa meta en el sexenio. Así es. Hoy esa meta casi se alcanza. La idea
hoy es meterse arriba de los 40 millones de turistas. ¿Hacia fines de esta década o cuándo? Sí, a fines del sexenio. Ok. 40 millones. Lograr alcanzar ese número de turistas. Pero al mismo tiempo recibe que genere el país que recibe más, que creo que es España, 80 ¿no? millones. 80. O sea, España recibe 80 millones. Nosotros 30. Y Estados Unidos, que es el segundo, alrededor de 75 millones. Todavía. Entonces, primer objetivo, 40 millones de visitantes. Segundo objetivo de rama económica, ¿cómo se mide eso? Pues hay el monto de divisas que genera, es un dato que ofrece Banco de México cada año. Cuando iniciamos la administración andábamos en alrededor de 12.500 millones de dólares de divisas, ahora vamos en 16.250 millones también. Prácticamente las metas iniciales casi se alcanzan, pero la idea sería llegar a los 18.000 millones de dólares aproximadamente en divisas. Okay. Y bueno, que esto sirva realmente para lograr un mayor desarrollo social en las de diversas capacidad comunidades. instalada, ¿cómo se mide la capacidad instalada? ¿Por número de cuartos o cómo se mide? Número de cuartos de hotel principalmente. ¿Cuántos tenemos ahorita? México tiene alrededor de 650,000 cuartos de hotel. Okay. Sin embargo, solamente en la zona de Quintana Roo hay alrededor de 90,000, 80,000, 85,000 cuartos de hotel. Y bueno, los que entran dentro de este marco internacional, podemos decir, de llegada de turismo internacional, 650,000. de 3 a 5 estrellas Y nada más aproximadamente. para darnos una idea, ¿cuántos cuartos de hotel tiene España? Ah, caray, Bueno, ese es un Las número Vegas. complicado. Las Vegas tiene Yo me 150,000 preparado cuartos. para el examen. 150,000 cuartos Las Vegas tiene 150,000 O cuartos. sea, tiene de hotel. solamente Las Vegas más que toda la Riviera Maya. Sí, El claro, doble. que Cancún y Riviera Maya juntos. De hecho, hay muy pocos destinos en el mundo que puedan decir que en un solo lugar Tienen tengan 150,000. 150,000 cuartos Pues de sí, hotel. además el tipo de Perdón, vocación turística es última diferente. pregunta del Sí, no, cuestionario. adelante. ¿Cuántos empleos genera el Claro, sector eso es turista muy en México? importante. 3 millones de empleos directos, aproximadamente 5 con indirectos. Ok. Pepe. Sí, seguramente para llegar a estas metas se requiere mucha inversión. ¿De qué inversión están hablando nacional y extranjera? Y una parte, en el pasado los empresarios hoteleros decían que México ponía la inversión y los otros países, las cadenas, para administrar y por lo tanto se llevaban el dinero y no quedaba aquí el recurso mayor. Sí. ¿Sí? ¿Se ha cambiado este paradigma o seguimos todavía anclados en ese esquema? Primero, efectivamente se requiere inversión. Para poder alcanzar estos números, pues requerimos de inversión, sobre todo en cuartos de hotel, si no, no vamos a poder llegar en infraestructura. Para ello la inversión privada es fundamental. Coincido plenamente, ¿no? El gobierno aquí tiene que coordinar, hacer y dar el espacio adecuado para que la inversión llegue y pueda hacerse. Y esta inversión evidentemente es desde la iniciativa privada. ¿Cuánto de inversión? Difícil poder dar un dato exacto. Para este sexenio se había anunciado una inversión privada alrededor de... el sexenio pasado fueron alrededor de 20,000 millones de dólares de inversión. La idea era que pudiera crecer este monto todavía hasta 5,000 millones más, alrededor de 25,000 millones de dólares más en inversión privada. Vamos bien, han habido anuncios en los últimos años de inversión arriba de los 10,000, 12,000 millones de dólares para los siguientes 2-3 años. Nos creemos que todavía viene más, sabemos y conocemos de más proyectos de inversión en muchos de los destinos turísticos del país, pero también en otros lugares que no lo son los destinos tradicionales, que es también muy importante, destinos que tienen que ver con congresos, con negocios, destinos que tienen que ver con cultura, destinos que tienen que ver con movimiento diferente desde el punto de vista también de negocios, pero no de los negocios tradicionales que en México se estaban dando. Y que, bueno, vienen seguramente a ser más importantes. Te quisiera interrumpir porque ya estamos en el último segmento. Sí. Usualmente cuando se habla de turismo se piensa en turismo internacional. Sí. Yo, por ejemplo, leí que el 98% de los cuartos de Acapulco se ocuparon en Semana Santa, lo cual me parece una estupenda Sí. noticia. Así fue. Yo creo que tan importante o más quizá para efectos de la economía interna, la confianza, los índices de confianza del consumidor son muy importantes en materia turística. Me parece que lo que se ha hecho en esa materia ha sido verdaderamente destacable y quizá no se habla tanto de eso.
¿no? Quizá por este asunto de lo internacional. Pero sí creo, Carlos, no sé si tú compartas este planteamiento, el turismo interno quizá pueda llegar a tener, comparativamente hablando, una importancia económica, casi como son los ingresos de las divisas que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Es muy amplio. Hay casi 100 millones de turistas nacionales. O sea, el turismo doméstico representa alrededor de 100 millones de personas, o sea, que se mueven cada año, completa, ¿no? sí, que se mueven en todo el año, ¿no? Se manejan más o menos números de 69, 70 millones por temas de ocupación hotelera, pero sabemos que mucha gente se mueve también y no llega precisamente a hoteles cuando hace este movimiento turístico. Entonces, se estima que alrededor de 100 millones de personas se mueven como de turismo doméstico. Y tal vez el tema de moverse un poco más hacia el tema del turismo internacional, el que tanto hablamos, es porque aun y cuando es el 80% del turismo que se mueve en el país, el turismo doméstico representa solamente el 20% en términos de las ganancias. Sin embargo, se vuelve fundamental el movimiento turístico nacional, sobre todo para muchos de los destinos que México tiene. Porque sabes que ofrece algo intangible, confianza. Exacto. Es lo que te iba a decir, porque la parte de no solo de imagen de México hacia afuera, sino de la imagen nuestra también hacia adentro, porque es increíble que a lo mejor una gente de Sonora pues nunca en su vida ha ido a la Riviera Maya y viceversa, y descubres, digamos, la parte de tu país que también, de la cual te puedes sentir orgullosa en todas las latitudes, ¿no? Entonces, muchos que no conocen el mar. Hay Exacto. mucha gente que no conoce el mar, por ejemplo. Y te vas, ¿no? Y también yo decía, hay mucha gente del mar que no conoce las montañas, ¿no? Sí, Entonces, desde luego. evidentemente, el poder moverse dentro del país, además de generar una economía muy importante para varios destinos, creo que es muy importante para que los mexicanos puedan conocer su país y sentirse mucho más en la identidad que el país ofrece. Y ahí es donde la diversidad de sectores de consumidores del turismo, por ejemplo, turismo de la tercera edad, ¿no? Por ejemplo, todas estas visitas a los pueblos mágicos, el turismo que tiene que ver con las ecoaventuras también es un segmento muy delimitado. Yo creo que ahí hay un gran, digo, sin ser de ninguna más que un aficionado al tema, pero hay un gran potencial para el país, ¿no? Sí, hay un tema ahí recién anunciado por el presidente Peña Nieto, que es el tema del turismo social, el hacer que, que más mexicanos puedan moverse a lo largo de todo el país y gente que hoy no tiene esa posibilidad, que puedan encontrarla, no sé, de poder conocer muchos de los pueblos mágicos que México tiene y también destinos, pues los ya aquí platicados de playa, sobre todo, que el país ofrece. Pues ojalá, Carlos, en un futuro próximo pues pudiéramos seguir evaluando estos datos, porque me parecen muy interesantes y que hablan de la proyección externa e interna de nuestro país para pues seguir teniendo este camino de desarrollo que hemos ido construyendo entre todos. Sí, eso se vuelve también muy importante. Y grandes eventos que México también empieza a traer, que permiten una promoción también internacional y que generan confianza y una mejora de la imagen del país, ¿no? El poder tener estos congresos, estos eventos como la Fórmula 1 y algunos otros más, James Bond, que la película, algunas como estas, ¿sí? Es la manera de poder ofrecer y mostrar un país diferente, un país que ofrece confianza precisamente. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No, al contrario. Nos vemos. Mucho gusto. Gracias, Muchas Carlos, gracias. Verónica, Pepe. Muchas gracias y hasta la próxima.